Quédate en el dial. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina por AM550 La Primera. La voz de sus protagonistas, buena música y todo el análisis. Con la conducción de Santiago Montórfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Familias del Huecú recibieron sus viviendas de 37 metros cuadrados que se construyeron para dar respuesta al déficit habitacional existente. El gobernador entregó en Zapala 97 escrituras a familias de la localidad y desde allí recordó que la prioridad de su gestión es reordenar el gasto para redistribuir los recursos públicos de manera transparente y eficiente. Ya son 550 en este año. Asimismo tenemos que trabajar en este reempadronamiento para poder lograr que todos paguen su vivienda dentro de la provincia del Neuquén. Lo importante es acá distribuir las viviendas con un estricto sentido de la justicia. Quien necesita vivienda tiene su vivienda y quien paga su vivienda tiene su escritura. Más información en neuqueninforma.gov.ar. La política neuquina se repasa y se aclara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Ustedes ya saben, nos reunimos aquí cada sábado, junto a todos ustedes, allí en sus casas, en sus autos, en sus trabajos, los que están trabajando el sábado, o en algún lugar de recreación y de vacaciones, ¿por qué no en algún punto de las provincias de Neuquén y Río Negro? Para repasar lo que tiene que ver fundamentalmente con la política, la economía, que es innegablemente adherida a ella, se confunde con ella, por supuesto, sobre todo en un país como el nuestro, en el cual cada decisión política define buena parte de nuestra economía y viceversa, algo que no pasa en todos los países del mundo, en los cuales la economía funciona bien, por decirlo de alguna manera, y no tiene esta interrelación con la política por lo menos tan determinante. Bueno, vamos a pasar el pronóstico antes de meternos en tema. El pronóstico para el día de hoy va a haber unos 28 grados de máxima. Bueno, un día relativamente tranquilo con respecto a lo que venimos pasando en las últimas semanas. 22 de mínima, digo bien. Y va a estar parcialmente nublado. Mañana vamos a llegar a 31 de máxima, 21 de mínima. Ya el lunes vamos con 33, el martes con 34 y el miércoles con 35 grados centígrados, es decir, viene o continúa, mejor dicho, el calor, a veces un poquito más, un poquito menos. No estoy observando aquí temperaturas demasiado elevadas como las que hemos tenido de más de 40 grados, pero sí vamos a seguir con buen tiempo y con calor. Solo el día domingo por la tarde está prevista una posible lluviecita sobre la zona de Neuquén y la confluencia. Luego no hay más que sol, con alguna nubosidad durante toda la semana y estas temperaturas que les estoy contando. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 299-510-3322. Allí nos pueden mandar sus mensajes de audio o escritos para compartir, para criticar, para preguntar, para agregar información a esta mañana de sábado 25 de enero de 2025, que vamos a llevar adelante hasta las 12 del mediodía. Nos metemos así en el repaso de la semana. Lo que la semana nos dejó lo resume Santiago Montórfano en el editorial de Neuquén.ar. Bueno, y sin más nos metemos de lleno en el ámbito de la provincia de Neuquén porque aparecieron novedades más allá de las que veníamos cubriendo, de las que viene cubriendo Prima Multimedia durante toda la semana. La novedad de estos últimos días tiene que ver con el proyecto de ley de ficha limpia que Rolando Figueroa envió a la legislatura de Neuquén. Esta era ya una promesa que había hecho el gobernador durante la última conferencia de prensa que dio el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando conversó con todos nosotros, los trabajadores de los medios,
sobre iniciativas públicas para luchar contra la corrupción, es decir, para transformar la consigna tolerancia cero en acciones concretas. Bueno, una tiene que ver con esto. Firmó el gobernador y envió a la legislatura el proyecto Ficha Limpia, un proyecto que se discute a nivel nacional todavía sin demasiado éxito, que ya se ha aprobado en algunas provincias, que tiene que ver fundamentalmente con evitar que quienes tienen dos condenas o dos sentencias firmes por distintos delitos no puedan ser candidatos, y agregó el gobernador en el texto, tampoco puedan ser de planta política del Estado provincial. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que están en esta situación judicial con una sentencia confirmada en segunda instancia no van a poder ser candidatos, siempre hablando de las listas de diputados provinciales, vicegobernador y gobernador, que es básicamente la jurisdicción que le corresponde al Estado provincial, y tampoco van a poder ser designados dentro de la planta política del Estado, es decir, no van a poder ser ministros, subsecretarios, directores y todo aquello que implica los funcionarios designados por decreto de quien está al mando de la provincia. Además, le agregó a este proyecto de ley Rolando Figueroa un decreto y le dio 30 días a los funcionarios para que presenten sus declaraciones juradas. Esto como novedad también, que obliga a todos los funcionarios del gobierno a presentar sus declaraciones juradas dentro de los próximos 30 días, así que allí vamos a ver cuál es la presentación de cada uno. Algunos ya lo han hecho, otros todavía no, y la intención en definitiva del primer mandatario es dar el mensaje de tolerancia cero tanto a quienes pueden llegar a ser candidatos, a quienes tienen pretensiones políticas, a quienes quieran participar de la vida política de la provincia, pero también un mensaje muy firme hacia adentro de su propio gobierno, teniendo en cuenta que si se pone a la cabeza el gobernador de la lucha contra la corrupción, de la consigna tolerancia cero, de la transparencia y con herramientas como las que estamos conversando, lo hace concreto, el mensaje claramente para ministros, para subsecretarios, para directores, para toda la planta política del Estado es bastante claro. Vamos a ver qué presenta cada uno de aquí a los próximos 30 días. Están incorporados en el proyecto de Ficha Limpia, es decir, quienes no van a poder ser candidatos ni funcionarios son los imputados contra quienes existe una resolución judicial de prisión preventiva, los condenados por delitos dolosos comunes o federales, cuando la sentencia, como les contaba, esté confirmada en segunda instancia, los condenados por delito de tráfico de estupefacientes, también los condenados por delitos del régimen penal tributario previstos en la ley 27.430, los deudores al fisco condenados al pago y los deudores alimentarios morosos incluidos en el registro de deudores morosos de la provincia, también los que estén inscriptos en el registro provincial de violencia familiar y de género, los que hubiesen sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto por el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo. Atentos a este inciso porque esto involucraría o involucra a, por ejemplo, el caso Gloria Ruiz, que fue destituida por inhabilidad moral allí de su cargo. Y las personas comprendidas por las causales previstas por leyes especiales. Bueno, en todos los casos, este impedimento de ser candidatos o funcionarios cesa cuando, digamos, llegada a una última instancia judicial, se determina, mejor dicho, la inocencia del o de la imputado o imputada. Esto, más allá de la letra, tiene implicancias políticas, por supuesto. Por un lado, el gobierno neuquinizate le pone letra, le pone acciones concretas a la consigna de tolerancia cero. Este es un tema en el cual Figueroa insiste hace mucho tiempo, tanto en reuniones privadas como públicas, tanto cuando está solo con sus funcionarios como cuando algún periodista le consulta sobre el tema.
Figueroa insiste en que la lucha contra la corrupción, la transparencia o a favor de la transparencia es una de las consignas y uno de los objetivos claros dentro de su propio gobierno, es decir, ordenar el Estado tiene que ver con no realizar gastos ineficientes, con cuidar el recurso, pero también en este mismo concepto con luchar contra la corrupción. Este es un dato porque generalmente el discurso de lucha contra la corrupción suele venir de las oposiciones, esto lo hemos hablado en más de un caso aquí en el programa. En esta oportunidad el discurso de lucha contra la corrupción viene del oficialismo, es decir, viene del primer mandatario que está empecinado en este tema, se muestra empecinado en este tema. Generalmente la ecuación política lo que indica es que la oposición habla de corrupción y los oficialismos se defienden. Bueno, esta es la lógica que se ha revertido aquí en la provincia de Neuquén a partir de esta impronta del gobierno neuquinizate de involucrarse directamente desde el poder en la lucha contra la corrupción, algo que puede incomodar al propio gobierno o a algunos de sus funcionarios. Por eso el dato, y por eso generalmente los oficialismos no avanzan en este sentido porque no quieren pisarse los cordones. Bueno, evidentemente Rolando Figueroa asume el riesgo de que el día de mañana tenga que actuar frente a alguno de sus funcionarios. De todas maneras, ya con el caso Gloria Ruiz, en el cual las distintas instituciones de la provincia fueron aportando desde la denuncia del Banco Provincia, desde el Tribunal de Cuentas, desde la legislatura provincial y desde la propia justicia, han actuado para determinar lo que finalmente determinó la legislatura, que fue la inhabilidad moral de Gloria Ruiz, nada más y nada menos que la vicegobernadora de la provincia. Creo que más allá de las circunstancias, el mensaje es bastante claro. Hay instituciones funcionando con la libertad suficiente como para llegar a investigar, allanar, imputar a funcionarios de alto rango como una vicegobernadora, y hay una legislatura que inhabilita moralmente justamente a la vicegobernadora de la provincia. Creo que allí hay una prueba de que la cosa viene en serio en esta materia. Creo que es un mensaje que también tienen que tomar en cuenta empresarios y sindicatos, es decir, hay una matriz allí de convivencia, de connivencia, que durante muchos años contuvo a estos sectores y que se llevó buena parte del recurso público en corrupción. Creo que el mensaje, si yo fuera o estuviera dentro de los empresarios que pretenden prestarle servicios al Estado, por ejemplo en la obra pública, o si yo fuera un sindicalista con intenciones de acordar o hacer acuerdos que estén por fuera de la ley con el Estado provincial, bueno, tomaría nota de esta impronta que está llevando adelante el gobierno neuquinizante en materia de transparencia. Ese es uno de los temas. Esto ahora cómo queda, bueno, la legislatura tendrá que discutir este proyecto de ley que presentó el gobernador, todo indica que se va a aprobar, no le está costando prácticamente nada al gobierno neuquinizate sacar los proyectos y aprobar los proyectos que presenta en la legislatura provincial. Después vamos a estar hablando con esto en un rato nada más. Va a venir al piso Marcelo Bermúdez, el diputado provincial del PRO, que es uno de los grandes militantes del tema ficha limpia desde hace mucho tiempo. Bueno, de esto también habló el jefe de gabinete, Juan Luis Soucet, y también expresó, por supuesto, esto que les estoy contando, con otras palabras, que tiene que ver con esta lucha contra la corrupción que se da desde adentro del propio gobierno provincial como una de las banderas o como uno de los objetivos que el Frente Neuquinizate se ha propuesto. El otro tema que se llevó buena parte de estos días tiene que ver con Javier Milei. El presidente Javier Milei estuvo en el foro de Davos con un discurso radical o radicalizado hacia el liberalismo extremo, no por nada es libertario. Reivindicó básicamente los fundamentos del liberalismo clásico, es decir, los hombres nacemos todos libres e iguales, nos queda constituir un poder en todo caso superior
al que le delegamos facultades para básicamente 3 cosas: para defender el derecho a la vida, es decir, no permitir que nadie atente contra el derecho a la vida de otro; para defender el derecho a la propiedad y para defender la libertad. Básicamente son los fundamentos del liberalismo clásico que los libertarios reivindican, a diferencia de ese liberalismo, si se quiere, que fue haciendo concesiones a lo largo del siglo XX, que terminó, por ejemplo, reconociendo fallas de mercado. Bueno, Milei no reconoce ni siquiera fallas de mercado. Milei cree en una sociedad donde todo aquello que atente contra la libertad del individuo es una intromisión indebida, es una intromisión injustificada y muchas veces es una intromisión autoritaria. De allí desprende Milei críticas a distintas organizaciones internacionales, a los gobiernos de distintos países que según él se han dejado invadir por el socialismo, por el intervencionismo estatal. Reivindicó a las figuras, entre otros, de Donald Trump, a quien también estuvo acompañando en la asunción que se dio durante esta semana. Reivindicó la figura de Elon Musk, un empresario, por supuesto, conocido por todos a nivel internacional. Criticó, y tal vez este fue el punto más sensible, criticó la ideología de género, o lo que él entiende como ideología de género, criticó al feminismo. Luego un ministro de él habló de que se va a avanzar en la abolición de la figura de femicidio en la República Argentina. Criticó todo aquello que él entiende y que los libertarios entienden son intervenciones que atentan contra la igualdad de los individuos. Es decir, por ejemplo, que los femicidios tengan más penas que los homicidios, por ejemplo, que existan derechos a los cuales Milei llama privilegios para algunas minorías como la comunidad LGBT. Esto hizo muchísimo ruido, esto trajo respuestas de distintos sectores, desde los radicales, por ejemplo, tanto de los radicales conducidos por De Loredo como de los radicales conducidos por Lustó. Y después vamos a hablar de ello porque al mismo tiempo que Milei tira estos temas sobre la mesa que obligan a buena parte del arco político a diferenciarse de su posición, al mismo tiempo está intentando construir las mayorías en el Congreso para aprobar, entre otras cosas, el proyecto Ficha Limpia y un tema no menor que es la abolición de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un Javier Milei que es disruptivo, incluso a nivel internacional. Por momentos uno lo escucha entusiasmado en su prédica libertaria, pero al mismo tiempo observa que Donald Trump tomó medidas conservadoras o por lo menos proteccionistas apenas asumió el gobierno de Estados Unidos. Entonces a veces uno se pregunta hasta dónde Javier Milei está leyendo el panorama internacional con esa intención liberal de la misma manera que lo están leyendo otros líderes mundiales, porque uno no observa en otros países del mundo, sobre todo en las primeras potencias, que ese entusiasmo por el mundo liberal, global, de intercambio sin barreras, sea hoy la realidad de los países más importantes del mundo. Pero bueno, Javier Milei está entusiasmado con esta idea. Javier Milei sigue apoyando este liberalismo clásico que le va a traer discusiones, entre otras cosas, de las cuales les estaba hablando. Lecturas posibles. Bueno, uno a veces no sabe hasta dónde Javier Milei es un estratega discursivo y hasta dónde dice lo que piensa. Es difícil determinarlo y tal vez ese sea el mérito del presidente de la nación. Es decir, tal vez el mérito sea que realmente habla y uno le cree cuando le escucha su honestidad intelectual. Es decir, este tipo me está diciendo lo que piensa, no está especulando políticamente. A punto tal que algunos ministros tienen que salir a moderar, por ejemplo el ministro Francos, que más o menos hace lo que puede, un hombre de la vieja escuela, un negociador político de muchos años, que tiene que atajar del otro lado las cosas que Milei dice en Davos, por ejemplo, cuando Francos tiene que ir a negociar los votos al Congreso. Pero
Pero de todas maneras podría uno encontrarle en la especulación algún sentido al discurso de Milei. Milei va al extremo de derecha, va al extremo libertario y critica nada más y nada menos que las banderas más radicalizadas del kirchnerismo, las banderas que supieron encontrar eco en la Argentina durante los años dorados del kirchnerismo. Esto es el feminismo, los derechos por la igualdad, los derechos LGBT. Son minorías que supieron formar parte de la adquisición de derechos durante el kirchnerismo y que le dieron toda una prédica discursiva al kirchnerismo y al discurso de la búsqueda de la igualdad, del feminismo también, por supuesto, no hay que olvidarlo. Entonces, yo no sé hasta dónde, y uno podría preguntarse hasta dónde este juego de Javier Milei de meter o de tirar sobre la mesa esta disputa contra esos sectores no responde también a una intención de construir un adversario en un año electoral que esté expresado en esos movimientos, que esté expresado en esos espacios que supieron construir poder político durante el kirchnerismo en la Argentina, de la misma manera que lo hace con Cristina Fernández de Kirchner cuando intenta discutir con la expresidenta de la Nación públicamente, cuando intenta que el contraste sea justamente Milei o el kirchnerismo, Milei o el feminismo, Milei o las minorías de las que estamos hablando. Tal vez allí uno pueda encontrar una lógica política que le dio resultado a Milei cuando enarboló la lucha contra la casta. Bueno, esa lucha contra la casta que le ofreció a Javier Milei buena parte del electorado que lo acompañó en las últimas elecciones, tal vez encuentre su reedición en esta lucha contra estos sectores, porque el votante de Milei en términos generales, acompaña en mayor o menor grado este sentido discursivo que el presidente ha dado en Davos. Esto también hay que decirlo, porque el presidente no está actuando en abstracto, es decir, hay una sociedad y hay un sector muy importante de la sociedad que acompaña lo que ha dicho Javier Milei en Davos. Tal vez no lo piensa en el extremo en el que lo piensa Milei, tal vez ese electorado no va tan lejos como va el presidente, pero uno podría especular con que desde el liderazgo libertario están pensando en polarizar la elección y en construir este contraste. Bueno, si de un lado tenemos a Cristina, a las feministas, a las comunidades LGBT, es decir, a todos aquellos espacios que nuestro electorado critica, estamos al mismo tiempo cohesionando y al mismo tiempo garantizando un discurso que podría darnos buena ventaja en las próximas elecciones. Tal vez sea esa la intención de Javier Milei, es decir, tal vez sea elegir su adversario, elegir sus adversarios, su contraste y el contraste en el cual los libertarios se vayan a sentir cómodos en las próximas elecciones. Después vamos a estar hablando, porque ahora ya nos vamos a la tanda, de las agendas del gobierno de la provincia de Neuquén y de la agenda de los libertarios. Ahí también hay algunas cuestiones para decir que tiene que ver con las coincidencias y las disidencias que van a presentar tanto los neuquinizantes o el Frente Neuquinizate como los libertarios en Neuquén, porque allí hay una disputa de electorado bastante interesante para analizar y va a ser un trabajo artesanal de unos y de otros, ver a dónde se diferencian y a dónde coinciden atendiendo la demanda social. Pero de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora nos vamos a la primera tanda y arrancamos con las entrevistas y con todo Neuquén.ar. Vamos con más Neuquén.ar. No importa.